Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Cuando Nati entró en la oficina, Teodora estaba tumbada en el suelo. «¡Dios mío, qué te ha pasado!», exclamó la mujer. «Ni siquiera puedo levantarte. Llamaré a alguien para que venga a ayudarnos de inmediato». Nati corrió al departamento de los gerentes. «Micaelo, Sergio, Pedro, Antonio, alguien, por favor, venid. Necesitamos ayuda urgente». Nati irrumpió literalmente en el departamento mostrando claramente signos de nerviosismo. «¿Qué ha pasado? ¿Puedes explicarlo adecuadamente? ¿No ves cuánto trabajo hay? Si abandonas tu puesto de trabajo por un minuto, Tobías Rey te reportará. Entonces tendrás que explicar por qué estuviste ausente de tu lugar de trabajo más de 15 minutos y perdiste todas las llamadas de los clientes», protestó Jorge, el nuevo gerente del departamento. Acababa de empezar a trabajar allí y tenía miedo de todo. «¡Vamos, vamos rápido! Teodora no está bien, se desmayó, está sola en su oficina. Ni siquiera puedo moverla a la mesa del ordenador de Tobías», exclamó Nati. Jorge saltó y corrió con ella por el largo pasillo. Había estado enamorado de la contadora principal desde el primer día, pero nunca mostró sus sentimientos. Ella estaba casada y su esposo también trabajaba en el mismo departamento. No era apropiado prestar atención a la esposa de otra persona. Jorge y Nati corrieron a la oficina. El hombre levantó a la mujer en sus brazos y la llevó al puesto de trabajo de Tobías. «¿Deberíamos llamar a una ambulancia? Mira lo pálida que está. ¿Y si es algo grave?», preguntó Jorge mirando a Nati con preocupación. No era la primera vez que Teodora se desmayaba. Nati estaba al tanto de eso. Una vez, cuando fue a entregar algunos informes a la oficina de Teodora, la encontró tumbada sobre la mesa de Tobías. Tenía los ojos cerrados, pero en cuanto Nati se acercó a ella, Teodora respondió inmediatamente, diciendo que solo estaba cansada y que en la oficina no había aire fresco. «¡Qué tontería! La oficina siempre tiene aire acondicionado que se ajusta según la temperatura exterior», pensó Nati para sí misma en ese momento, pero no dijo nada en voz alta. Le trajo un vaso de agua, dejó los informes sobre la mesa y salió de la habitación. No era asunto suyo. «No es necesario llamar a una ambulancia», sonó la voz ronca de Teodora. «Solo estoy cansada. El clima afuera ha sido tan extremo últimamente. Un día hace 30 grados y al día siguiente llueve y truena. Cualquiera se sentiría mal con esos cambios. ¿Rodrigo sigue aquí o se ha ido a tomar café otra vez? Dile que venga a verme si lo ves. Deberíamos irnos a casa, ya terminó el día de trabajo. No hay necesidad de quedarnos hasta tarde». «Está bien, Teodora, en cuanto vea a Rodrigo le diré que venga contigo», dijo Nati. «Te he traído un vaso de agua, bébetelo. Iré a preparar un café fuerte con azúcar. Puedes tomar algo para detener el mareo». Las dos chicas salieron de la oficina y Nati fue a la cocina a hacer café, mientras Jorge regresaba a su puesto de trabajo. «Sí, Lucrecia, nos vemos luego. Pasaré mañana a la misma hora», escuchó Jorge la voz de Rodrigo cuando salía de la oficina de la contadora principal. En la oficina todos sabían de sus conversaciones de negocios. Todos los días Rodrigo visitaba la oficina de Lucrecia y pasaba varias horas allí. Era el único gerente que estaba constantemente ausente de su puesto de trabajo. Tobías Rey revisaba las cámaras todos los días y multaba sin piedad a todos excepto a él. ¿Qué multas podría haber por conversaciones relacionadas con el trabajo con Lucrecia? No estaba claro de qué podían hablar el contador principal y el gerente. Solo Teodora, que era tan ingenua, no se dio cuenta o fingió no darse cuenta de los rumores en la oficina, como si nada estuviera sucediendo. ¿Qué se podía decir? No quería perder su trabajo y, después de todo, su esposo no era un extraño. Habían vivido juntos durante 20 años y todos tienen sus asuntos, ¿verdad? Asuntos que no son nada especiales o tal vez realmente no se dio cuenta. ¿Cómo podía estar al tanto de todo? Tenía todo un departamento para gestionar. Había mucho trabajo y los rumores son solo rumores. Están en todas partes. «Tu esposa te pidió que fueras a la oficina», dijo Jorge a Rodrigo cerrando la puerta tras de él en la oficina de Lucrecia. «Se sintió mal, se desmayó. Deberías ir a verla a casa». «¿Qué ha pasado?», Rodrigo trató de parecer interesado. «Ve, ella misma te lo dirá». «Oh Dios, ¿qué le pasa ahora? ¿Cuándo terminará todo esto?», Rodrigo pensó mientras se dirigía a la oficina de Lucrecia.
También notó que en los últimos 6 meses Teodora parecía constantemente cansada. Solía llegar a casa del trabajo, cocinar y arreglar el departamento, pero ahora tenía dolores de cabeza, se sentía somnolienta y los fines de semana apenas podía levantarse de la cama. Pasaba media hora haciendo algo en la cocina y luego volvía a dormir. Tal vez sea solo una cuestión de temporada o relacionada con la edad. Nadie puede entender qué está pasando en la cabeza de las mujeres, pensó él. Teodora, ¿qué te ha pasado? Me encontré a Jorge en el pasillo. Dice Jorge que te desmayaste. Prepárate para irnos a casa. ¿Por qué las órdenes? No voy a trabajar hoy. Ni siquiera puse el despertador. Llamaré a Lucrecia para avisarle. Tenemos que llamar a un médico, respondió Teresa con una voz somnolienta. ¿Por qué de repente? Ayer todo estaba bien, dijiste que era solo el calor y el cansancio. ¿Por qué necesitas llamar a un médico? En la voz de Rodrigo había insinuaciones de disgusto que se esforzaba por ocultar. Bueno, así es, Rodrigo, me desperté y todo daba vueltas. Me dolía mucho la cabeza, tal vez sea mi presión arterial. ¿Por qué no vas y haces unas salchichas y un huevo frito para el desayuno? Me las arreglaré aquí sola. Si es necesario, llama a un médico de la clínica estatal. Los privados cobran alrededor de $2,500 solo por una visita a domicilio. No podemos permitirnos gastar tanto dinero en médicos, insistió Rodrigo. Lo resolveré, Rodrigo. Que tengas un buen día. Puedes cerrar la puerta tú mismo, ¿de acuerdo? Genial, ahora ni siquiera tendré desayuno. Está bien, comeré fuera, pensó para sí mismo. Rodrigo se preparó rápidamente y cerró la puerta principal tras de él. Inmediatamente después de su partida, Teodora llamó a Lucrecia y le informó que iba a tomar una licencia por enfermedad y llamó a un médico. El médico llegó media hora después. ¿Dónde puedo lavarme las manos?, preguntó el hombre de mediana edad con severidad. Por aquí, por favor. Teodora le indicó amablemente hacia el baño. Apenas podía mantenerse en pie. Su cabeza había estado dando vueltas desde la mañana y todo se oscurecía ante sus ojos, pero categóricamente no quería pedirle a su esposo que se quedara en la casa. Después de lavarse las manos, el médico entró en la habitación. Mi nombre es Jacob, soy médico general. ¿Qué te preocupa?, preguntó mirando a la mujer inquisitivamente. Teodora le contó acerca de sus episodios de desmayos y constantes dolores de cabeza. Sabes, han estado ocurriendo periódicamente y desde ayer simplemente no desaparecen. Tomé analgésicos e intenté descansar, pero todavía me duele la cabeza. ¿Qué me pasa? Era evidente por la mirada en los ojos de la mujer que estaba triste. Se sentía tan miserable e impotente como nunca antes. Durante varios minutos el médico examinó cuidadosamente a Teodora y tomó algunas notas en una tarjeta especial. ¿Y qué pasa con esos moretones en tu cuerpo? ¿Tu esposo te golpea?, preguntó Jacob. No, por supuesto que no. Nuestra familia es normal. Los moretones, bueno, tal vez me choqué con algo, quizá en el transporte público o en casa, no sé, respondió suavemente. ¿Y quieres decir que no los notaste? No lo creo. Sí, por supuesto, los noté. Aparecen y desaparecen. Le sucede a cualquiera, ¿entiendes? El tipo de horario y ritmo de vida que tenemos. Si fuera al médico cada vez que tengo un moretón, tendría que renunciar a mi trabajo y concentrarme solo en los tratamientos. ¿Dijiste que desaparecen? Sí, aparecen periódicamente. Hace unos meses tuve un par de moretones, luego desaparecieron. Ahora vuelvo. Pero no es nada grave, ¿verdad? No puedo darte una respuesta definitiva a esa pregunta. No es mi campo de experiencia. Sin embargo, puedo decir con confianza que los moretones no aparecen y desaparecen sin motivo. Lo más probable es que haya problemas relacionados con la sangre. ¿Qué exactamente y qué tan grave es, lo puede determinar un hematólogo? Te haré una referencia. Tendrás que concertar una cita, hacerte las pruebas que te asignen y luego veremos. ¿De verdad es tan grave? Teodora, te dije lo que veo. Mareos, dolores de cabeza frecuentes, episodios de desmayos, moretones que aparecen y desaparecen. Todo esto indica que puedes tener problemas relacionados con la sangre. No entres en pánico prematuramente. Una vez que obtengas los resultados de las pruebas, todo será más claro y entonces podrás decidir qué hacer. El médico salió del apartamento dejándola en la confusión con una lista de referencias en sus manos.
Por primera vez en mucho tiempo estaba genuinamente asustada. ¿Y si es algo realmente grave?, pensó para sí misma. En internet encontró la clínica a la que le habían derivado. Por suerte pudo conseguir una cita con el hematólogo para mañana. Para reunir fuerzas, Teodora se acostó de nuevo a dormir. Sintió un repentino agotamiento justo después de que el médico se fue. Nunca antes en su vida Teodora había esperado ansiosamente un viernes como lo hacía ahora. Este día iba a ser decisivo en su destino. Exactamente hace una semana visitó al hematólogo y se sometió a todas las pruebas necesarias. Los resultados se esperaban hoy. En lo más profundo de su ser esperaba que las peores preocupaciones del médico no se hicieran realidad. Durante una semana no pudo dormir tranquilamente, lidiando con dolores de cabeza repentinos y pensamientos preocupantes. ¿Y si después de todo no se equivocó el médico y el diagnóstico preliminar resulta ser cierto?, se preguntaba en su camino a la clínica. Su condición había sido estable durante la semana, pero ocasionalmente la debilidad la abrumaba, haciéndola acostarse para descansar de inmediato. Durante estos días, Teodora dormía casi el doble de lo habitual. El comportamiento de Rodrigo la preocupaba, lo sentía. Él trataba de salir temprano de la casa y regresar tarde para no enfrentarse innecesariamente a su esposa. Durante ese tiempo ni siquiera se preguntó dónde pasaba su tiempo. No le importaba, lo único que le importaba era su salud. Cuando el hematólogo compartió sus suposiciones con ella, todo lo demás se volvió insignificante y completamente intrascendente. Entró a la oficina del médico con piernas temblorosas. Era evidente que el médico estaba preocupado. «Bueno, Gilberto, ¿están listos los resultados de mis pruebas? Dijiste que volviera en una semana», preguntó Teodora desde la puerta. «Pasa, siéntate. No estés nerviosa», respondió el médico. «No puedo darte noticias alegres, pero la esperanza siempre existe, así que no hay necesidad de desesperar. Discutamos todo ahora». «¿Qué significa eso?» «He revisado los resultados de tus pruebas. Desafortunadamente, todos los indicadores apuntan a leucemia. Es una enfermedad grave, pero aún tenemos tiempo para actuar. Según mis cálculos, las consecuencias irreversibles comenzarán solo en unos meses. Hasta entonces debemos abordar el problema con cirugía. Sería preferible hacerlo lo antes posible». «¿Qué tipo de cirugía?» «Al igual que para otros pacientes con un diagnóstico similar, el trasplante de médula ósea podría ayudarte. Sin embargo, entiendes que nuestro banco de donantes es bastante limitado. Sería beneficioso si alguien entre tus parientes es una coincidencia adecuada. ¿Tienes algún familiar?» «Solo tengo a mi madre, pero ya es mayor, tiene 62 años. ¿Puede ser donante mi madre?» «Lamentablemente no. Es demasiado mayor para tales operaciones. Está contraindicado. Tu madre no podría ser donante. ¿Tienes otros parientes, hermanos?» «No, Gilberto. Soy la única hija en la familia». Si no hay posibles donantes entre tus familiares, entonces tendremos que esperar resultados del banco de donantes. Es poco probable, pero podrían encontrarse donantes adecuados para ti pronto. También podríamos enviar solicitudes a bancos de donantes extranjeros, pero entiendes que costará significativamente más que una operación regular con un donante nacional». «Gilberto, ¿cómo es posible? Todavía soy relativamente joven, solo tengo 38 años. Nunca he tenido problemas de salud o anomalías. Siempre he sido activa, he llevado un estilo de vida saludable. ¿Cómo está sucediendo esto? Leí que este tipo de enfermedades son más comunes en los niños pequeños. En la mayoría de los casos es hereditario, pero todos en mi familia están sanos». «Teodora, entiendes que podemos hacer suposiciones, pero al final depende del destino. La medicina es una ciencia precisa, pero no al punto de dar una explicación específica para cada caso. En cuanto a la leucemia, tienes un entendimiento muy limitado. Puede que hayas leído en libros al respecto. Los niños pequeños pueden padecer hemofilia, que es hereditaria y se transmite de la madre al hijo. En cambio, la leucemia es una enfermedad que no discrimina. Ni hombres, ni mujeres, ni niños están exentos. Simplemente que cada caso es individual y cualquiera puede ser afectado. Lo que importa ahora es decidir qué haremos a continuación». «¿Cuánto costará la operación con un donante nacional?» Aproximadamente $1.5 millones.
Con un donante extranjero es aproximadamente 3 veces más caro. Si estuviera en tu lugar, prepararía el dinero, pero no confiaría demasiado en la ayuda de un donante del extranjero. Enviaré solicitudes, por supuesto, pero un donante extranjero sería un verdadero milagro, al igual que uno nacional. En caso de ser necesario, ¿tienes los fondos para depositarlos rápidamente en la cuenta de la clínica y comenzar a prepararte para la operación? Intentaré resolver ese asunto lo antes posible. Tengo los medios para la operación con un donante nacional. Entonces haz una cita para el próximo examen. Necesitamos monitorear tu condición. Si tu salud empeora, es posible que necesites ser hospitalizada. Enviaré las solicitudes a los bancos de donantes hoy mismo. Tan pronto como haya alguna información, te la comunicaré. Ya en camino de salida de la oficina, Teodora decidió de repente hacer una pregunta, saber aquello que ahora estaba constantemente en su mente. Gilberto, dime, ¿qué sucederá si no encontramos un donante? Preferiría no hablar de eso. Esperemos lo mejor. Solo puedo decir que las consecuencias serán irreversibles, pero no las comprenderás completamente hasta el final, al igual que no serás consciente de lo que sucederá en tu cuerpo en unos meses, respondió tranquilamente el médico. Al salir de la clínica, Teodora no tomó el autobús. Por alguna razón sintió ganas de dar un paseo y respirar un poco de aire fresco. Parecía haberse dado cuenta de repente del valor de estas cosas simples que había pasado por alto durante años. Teodora ni siquiera notó cómo se oscureció. Vagó casi todo el centro de la ciudad. ¡Qué ciudad tan hermosa! Y nunca lo noté antes, pensó para sí misma. Tomó el metro para volver a casa. Por supuesto, habría sido más prudente tomar un taxi. Quién sabe, su cabeza podría haber vuelto a dar vueltas o podría haberse sentido mal, pero realmente quería experimentar el sabor de la vida real. El olor del metro que apenas recordaba desde sus días de estudiante, ya que generalmente tomaba el autobús del trabajo a casa y usaba un coche para distancias más largas. Se sorprendió pensando que no le importaba cómo le diría a su esposo. En el fondo, Teodora se dio cuenta de que su reacción no sería demasiado alegre. Médicos, medicamentos, cirugías, hospitales, y eso es en el mejor de los casos, si lograban encontrar un donante en los próximos 2 meses. Y si no, entonces un lento declive en una habitación de hospital o en casa, perdiendo fuerza, perdiendo el apetito, sintiéndose indiferente hacia sí misma y el mundo e incapaz incluso de tomar un vaso de agua por sí misma. Cuando se acercó a su hogar, decidió no retrasar la larga conversación. Le contaría todo hoy. Después de todo, eran una familia y debían compartir todas sus alegrías y penas juntos. Teodora esperaba cualquier reacción: enojo, desesperación, incomprensión, no aceptación de la situación, pero no lo que tuvo que enfrentar. No esperaba ni esto, aunque entendía que no recibiría un apoyo sincero de su esposo. ¿Dónde has estado tanto tiempo?, preguntó Rodrigo, ni siquiera dando a Teodora la posibilidad de quitarse el abrigo. Fui al hematólogo. Los resultados de los exámenes llegaron hoy, respondió con indiferencia en su voz. ¿Y bien? ¿Cuáles son los resultados? ¿Has inventado otra enfermedad inexistente como hace años con la infertilidad? Su tono sonaba burlón, de una manera que a veces ella odiaba. Su familia nunca fue perfecta. En los primeros años vivieron alma a alma, pero luego, como muchos otros, vinieron los gritos, las peleas, los escándalos y luego la reconciliación. Nunca recurrieron a la violencia, pero todo lo demás a veces parecía estar en exceso. Pero es mejor que estar sola, pensaba Teodora siempre consigo misma después de otra discusión, pero ahora, por alguna razón, se sentía repulsión. No tanto por las palabras, sino por ella misma. Si en el pasado no prestaba mucha atención a sus reproches, él se enfurecería y luego se calmaba, ahora se sentía herida. No tanto por sus palabras, sino por ella misma. Y siempre creía que tenía razón, incluso cuando ella iba como loca de una clínica a otra hace varios años tratando de descubrir por qué no podía tener hijos. Ni siquiera consideró acompañarla para hacerse pruebas. La idea de que el problema pudiera ser con él nunca cruzó por su mente. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Qué podría estar mal en mí? Estoy perfectamente bien. Son ustedes las mujeres las que siempre tienen problemas con esas cosas. Un hombre es un hombre. ¿Qué podría estar mal en su salud? Respondía más o menos así cada vez que Teodora le pedía que se hiciera pruebas. En ese momento, varios médicos dijeron lo mismo acerca de la incompatibilidad.
Pero él parecía no escucharla, o más bien simplemente no quería escucharla. ¿Qué podría haber dicho entonces si resultara que él también era igualmente responsable de la situación? Así que convenientemente lo usaba a su favor siempre que era posible, diciendo: «No has dado a luz un hijo, pero aquí estoy contigo. No me he ido a ningún lado. Deberías estar agradecida». Por alguna razón, en ese mismo momento, los momentos más desfavorables de su vida familiar surgieron en su mente. A lo largo de los años hubo muchos momentos así, pero algunos le molestaban más que otros, y todo lo relacionado de alguna manera con tener hijos caía en esta categoría. Él nunca se sometió a ningún examen médico y no encontraron ningún obstáculo que impidiera que ella concibiera, pero ella era la culpada. «Leucemia», respondió brevemente Teodora a su esposo entrando en la habitación. «Los resultados de las pruebas mostraron que tengo leucemia. No hay margen de error. El médico verificó 2 veces y está absolutamente seguro». Rodrigo se desinfló notablemente. No sabía qué decir. Por un lado, realmente sentía pena por ella. Todavía recordaba a Teodora como la misma joven estudiante de la que se enamoró hace 20 años cuando se cruzaron por primera vez en la universidad. Estudiaban en facultades diferentes y su encuentro fue algo fatal. Pero más para él que para ella. Para un chico sencillo de una familia de provincia pobre, esta chica local con su madre y un apartamento en el centro de la ciudad era un verdadero tesoro. Ni siquiera podía recordar ahora lo que lo llevó a proponerle matrimonio después de apenas 6 meses de conocerse. ¿Fue amor o el deseo de establecerse en la capital? Realmente no quería que ella muriera. Pero meses de cuidado, gastos en medicamentos para mantenerla con vida, fines de semana pasados en el hospital no estaban en sus planes, especialmente ahora que conoció a Lucrecia. Ella era todo lo que podía soñar en una mujer. Nunca esperó que ella le correspondiera e incluso al principio dudaba en mostrarle cualquier tipo de atención. Todo encajó por sí mismo. Ni siquiera pensó si Teodora sospechaba algo. No le importaba. Rodrigo estaba convencido de que incluso si ella se enteraba, no se divorciaría de él. Los hombres, si se casan, solo lo hacen una vez y para toda la vida. Sí, son esposos, familia, sin importar lo que hagan y cómo se comporten. Él sabía eso. Vivían por hábito, por la rutina establecida. Él sabía eso. Vivían por hábito, por la rutina establecida. Les convenía a ambos. «¿Y cuáles son los pronósticos? ¿Qué dijo el médico?», preguntó mirando fijamente un punto. Sonaba como si aún no hubiera pensado qué preguntar. «Él me puso en la lista de espera del banco de donantes. Esperamos por un donante adecuado. Mientras tanto tendré revisiones regulares con él. Necesita controlar mi estado de salud. Si mi salud empeora, me internarán en el hospital», dijo Teodora algo distante. «¿Y cómo te sientes en este momento?» «Ahora mismo bien. Por favor, haz un poco de café si no te importa». Él fue a la cocina pensando en cómo dirigir esta difícil conversación. ¿Cuánto tiempo más viviría si no pueden encontrar un donante adecuado? ¿3 o 4 meses? ¿Medio año? Pero ella no podría vivir por su cuenta. En un mes comenzaría a debilitarse y necesitaría cuidados. «Tendré que renunciar a mi trabajo y estar con ella todo el tiempo. ¿Y luego qué?», pensó para sí mismo. Rodrigo sabía que en caso de la muerte de Teodora no obtendría nada. En aquel entonces, Tina intercambió su apartamento céntrico de tal manera que terminaron con un apartamento de 2 habitaciones y otro de 1 habitación. No había otra manera de hacerlo. Solo se podía obtener un precio más alto por metro cuadrado si los apartamentos estaban ubicados lejos del centro de la ciudad. Y esa opción era categóricamente inaceptable para ella. Ella le dio el apartamento de 2 habitaciones a Teodora, pero fue más un acuerdo condicional por la perspectiva de que cuando ella se casara, si tenían hijos. Se mudaron a ese apartamento justo después de la boda, pero Tina lo puso solo a su nombre. A ella no le gustaba especialmente su yerno, pero tenía que aceptar la elección de su hija. Rodrigo todavía recordaba aquella conversación que escuchó por casualidad. «Teodora, ¿él no es de aquí?», preguntó Tina preocupada cuando fueron a la cocina a hacer café. Fue el día que conocieron a los padres de él. «No, mamá, pero no me importa. Lo principal es que es una buena persona», respondió Teodora, enamorada hasta la cabeza hace 20 años. Desde entonces la actitud de su suegra no había cambiado. Casi nunca los visitaba para evitar cruces con él.
Tina trató de no hablar sobre el esposo de su hija delante de ella. No quería discutir. Ahora era el momento. Preguntaré directamente. ¿Qué tengo que perder? Pensó para sí mismo. Teodora, tu café está listo, dijo llevando la bandeja a la habitación. Escucha, hay algo que quiero preguntarte. ¿Alguna vez hablaste con Tina sobre transferir el apartamento a tu nombre? Teodora entendió lo que implicaba esta pregunta, pero no esperaba tanta audacia. Pensó que al menos tendría suficiente conciencia para quedarse con ella hasta el final, al menos por el bien de los anteriores 20 años de su vida juntos, por el hecho de que ella le abrió la ciudad, le ayudó a establecerse en una ciudad extranjera, por el hecho de que gracias a ella y a su madre, él no tuvo que regresar a su ciudad provincial después de graduarse del instituto debido a la falta de dinero para el alquiler y los gastos de la subsistencia. Pero al parecer eso no fue suficiente para él. ¿Por qué? ¿Cómo cambia eso algo? Fingió no entender lo que él quería decir y respondió. Cambia mucho, Teodora, lo sabes muy bien. Entiendes qué vida nos espera en los próximos 6 meses. Tendré que renunciar a mi trabajo para cuidar de ti. Pronto no podrás cuidar de ti misma. Si no encuentras un donante, serán al menos 6 meses. Y si encuentras uno, luego viene la operación, la recuperación. Todo eso no solo cuesta dinero, sino también tiempo. Y sí, perdón por ser tan directo, pero si todos los esfuerzos y el dinero terminan siendo en vano, ¿tendré que irme y quedarme en la calle? Rodrigo no mencionó explícitamente lo que pasaría si ella moriría, pero todo estaba más que claro. Debido al dolor de cabeza, ella no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, así que no pudo reaccionar de inmediato. Permanecieron en silencio durante unos 10 minutos, después de lo cual Teodora dijo: «Entonces, todos estos años has estado conmigo por la ciudad y el apartamento, ¿verdad?» «Teodora, ¿por qué exageras todo, Dios mío? Estás buscando peleas sin motivo, haciendo preguntas interrogando. Claro que no, solo trata de entenderme también. Necesito garantías de que no me quedaré sin trabajo y sin techo. ¿No estarías preocupada si estuvieras en mi lugar?» Era evidente que estaba enojado e insatisfecho. «No, Rodrigo, yo estaría preocupada por lo que puedo hacer para salvar a mi ser querido, lo que puedo hacer personalmente para eso. Pero al parecer ya no me consideras tu ser querido. Vives conmigo por acostumbrarte y porque no tienes otro lugar a donde ir», dijo tan fácilmente, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. Nunca hubiera dicho algo así en voz alta antes. «¿Qué estás diciendo, Teodora? Eso no es en absoluto lo que quise decir. Por supuesto, eres mi esposa, te amo y todas las familias tienen discusiones. ¿Somos peores que los demás? Tranquilízate, todo estará bien». Rodrigo trató de abrazarla. No era conveniente discutir en ese momento. Hizo todo lo posible para suavizar el borde afilado que había revelado sin intención. «No le pediré a mi mamá que transfiera el apartamento a mi nombre. Permanecerá como propiedad de ella hasta mi muerte, o lo venderemos para pagar los servicios del donante, la operación y la rehabilitación posterior», dijo Teodora con calma pero firmeza. Estas palabras enfurecieron a Rodrigo. Golpeó con fuerza la mesa del café, haciendo que el café casi se derramara de la taza, y luego gritó: «Pues lo siento, querida. En ese caso no estaré cargando con macetas para ti durante 6 meses. No quiero terminar siendo un mendigo sin trabajo y vagar por estaciones del tren en busca de comida. Y tampoco quiero regresar a mi pueblo remoto. Después de todo, ya no soy un niño. Tengo 38 años. Quiero estabilidad, confianza en mi futuro. Privarme de eso es al menos injusto». Salió furioso a su habitación y empacó su maleta. Cuando abandonó el apartamento, Teodora ya estaba dormida. Al día siguiente, junto con su madre, cambiaron las cerraduras. «Hola, ¿no estás contenta de verme?». Rodrigo lucía sorprendido al ver a Lucrecia. «Recibe a tu invitado. Hice lo que te prometí que haría hace mucho tiempo». Lucrecia estaba genuinamente sorprendida. No podía expresar sus emociones con palabras. Cuando ocasionalmente iban a su apartamento durante horas de trabajo para almorzar adecuadamente, ni siquiera podía imaginar que él recordaría su dirección y aparecería aquí, especialmente a tan tarde hora. «¿Qué pasa? ¿Por qué te has convertido en una estatua? ¿De verdad no estás contenta de verme?». Rodrigo ya había cruzado el umbral con su maleta. «Vamos, déjame entrar, te lo contaré todo». Bueno, no sé si... Claro, pasa. Es solo que esto es tan inesperado», logró decir finalmente. «¿Qué ha pasado?».
Dejé a mi esposa. Ahora podremos vivir juntos sin tener que escondernos de nadie. Recuerda, eso es lo que querías. Hemos hablado de ello tantas veces y nunca me decidía, pero ahora sí lo he hecho», dijo él. «¿Y Teodora? ¿Cómo se siente, por cierto?», preguntó Lucrecia. «Ella llamó y dijo que se tomaría 2 semanas libres en el trabajo. Tal vez necesite extenderlo. ¿Está todo bien?». Rodrigo decidió no contarle sobre el diagnóstico. No quería que ella pensara que él estaba reaccionando solo por la enfermedad de Teodora. «¿Quieres café? Si tienes hambre puedes comer algo en el café de abajo. Hoy no cociné nada, no tuve tiempo. Me llevé algo de trabajo a la casa. Tenía algunas cosas que necesitaba terminar en la oficina», dijo Lucrecia con indiferencia. En su interior solo estaba pensando en cómo expresar educadamente que nunca tuvo la intención de tener una relación seria con Rodrigo. Por supuesto, le preguntó cuándo dejaría a su esposa e hizo planes para un futuro juntos, pero todo era solo un juego. Todas las amantes hacen esas preguntas. De lo contrario, ¿qué tipo de amantes serían? Dar la impresión de estar interesada era una de las principales estrategias en su juego. En realidad, su vida le convenía perfectamente. Había estado viviendo sola durante muchos años, se había acostumbrado a ello y no necesitaba la conveniencia. «Está bien, simplemente diré la verdad. ¿Por qué debería tener miedo?», pensó para sí misma. «Rodrigo, verás, en resumen, puedes quedarte en mi casa esta noche, pero luego debes buscar un apartamento para ti. Tu salario lo permite. Seguiremos viéndonos como solíamos hacerlo. Puedo venir y verte y tú puedes venir a mí. Dejaremos de escondernos en el trabajo. Tal vez en el futuro podamos vivir juntos», comenzó Lucrecia. «Espera, no entiendo. ¿Qué quieres decir con quedarme una noche? ¿Cómo es posible?», preguntó él, sorprendido genuinamente en su voz. «¿Y qué pasa con nuestros planes juntos y todas esas frases cuando decías, deja a tu esposa, Rodrigo, solo te amo a ti y viviremos juntos sin escondernos de nadie? ¿Eran todas mentiras?». «Entiéndeme correctamente, no funciona así. Necesitas planificar y pensar todo de antemano. Lo que está sucediendo ahora es precipitado. Dejaste a Teodora ayer y hoy vienes conmigo. ¿Qué dirán las personas? Además, tengo una posición importante. No quiero perder mi reputación ante mis colegas». «¿Y qué hay de que estemos viéndonos? ¿Eso no afecta tu reputación?». «Bueno, en primer lugar, nadie lo sabe todavía. Y en segundo lugar, poco a poco haremos pública nuestra relación. Diremos que tú y Teodora se separaron y que solo somos amigos, como colegas. Más adelante podemos revelar más». «Lucrecia, la gente no es ciega. Todos ya saben todo. ¿O crees que no entienden qué estamos haciendo en la oficina durante las horas de trabajo y por qué voy allí tan a menudo, ausentándome de mi lugar de trabajo durante mediodía?». Las mentiras parecían extremadamente ridículas. Los argumentos eran graciosos y obviamente falsos. Lucrecia también lo entendió y que todos ya sabían todo, pero no se le ocurrió nada más. «De acuerdo, Rodrigo, ya lo he dicho todo. Si quieres puedes quedarte esta noche. Si no, ve a un hotel o alquila un lugar por un día. Es hora de dormir. Tengo que despertarme temprano para el trabajo y todavía necesito terminar los informes antes de la mañana. Estoy constantemente privada de sueño. Si decides quedarte, hay ropa en la cama y otras cosas en la habitación cerca de la cocina», dijo Lucrecia y luego se fue a su habitación. «Está bien, tienes razón. Tengo que levantarme temprano por la mañana. Pasaré la noche en su casa y mañana hablaremos más», pensó Rodrigo para sí mismo. Ni siquiera podía imaginar que no tenían de qué hablar. Si esperaba traición de alguien, ciertamente no era de ella. Fueron al trabajo por separado. Lucrecia salió mucho antes que él. Cuando Rodrigo se despertó, había una nota en la mesa. «Encontrarás algo para comer en la nevera. El café está en el armario de la izquierda. Si te vas, llévate tu maleta contigo. Levanta el picaporte hacia arriba para cerrar la puerta». No le dejó llaves. Estaba claro que no esperaba que él regresara. «Maldición, necesito encontrar otro lugar para dejar la maleta para que nadie en el trabajo haga preguntas innecesarias», pensó para sí mismo. Rodrigo llamó a varios hoteles cerca del lugar de Lucrecia. Los precios eran muy altos y apenas había habitaciones disponibles. Solo quedaba una. Llevó sus cosas allí y se dirigió al trabajo. La oficina estaba a poca distancia del hogar de Lucrecia, así que logró hacer todo e incluso llegar a tiempo. «Rodrigo, ven a mi oficina. Necesito tener una charla muy seria contigo». Se acercó Tobías a su estación de trabajo. «Me pregunto qué necesita el jefe de mí. Ni siquiera llegué tarde al trabajo hoy. ¿De qué podría quejarse?».
pensó Rodrigo para sí mismo. La solicitud lo puso nervioso, pero hizo todo lo posible por parecer perfectamente tranquilo. «Tobías, ¿puedo?», dijo abriendo ligeramente la puerta de la oficina. «Deberías tocar antes de entrar», respondió el jefe. «Entra y cierra la puerta detrás de ti». «Soy todo oídos, Tobías. Aquí está la situación que no se ve bien para todos nosotros. En general, has estado ausente de tu lugar de trabajo durante más de 5 días hábiles durante el mes. Todo está registrado en las cámaras de vigilancia. Además, has estado fuera por más de 4 horas consecutivas en un solo día de trabajo. Entiendes que eso es motivo válido para el despido, ¿verdad? Pero eso no es el punto más crucial». Al escuchar estas palabras, Rodrigo palideció. No entendía qué estaba sucediendo. Tobías sabía muy bien que frecuentemente no estaba en su lugar de trabajo. Conocía la razón, pero nunca lo mencionó. La relación con Lucrecia era desde hace tiempo motivo de cotilleos y charlas en el café, pero también era un tema tabú. Ahora, mira las estadísticas de tus ventas personales de componentes para el último trimestre y compáralos con cuánto has vendido personalmente este trimestre. Continuó Tobías colocando impresiones con gráficos sobre la mesa. Tus resultados han disminuido exactamente 4 veces, lo cual es el rendimiento más insatisfactorio dentro del departamento, sin mencionar que nosotros nos encargamos únicamente de atender las solicitudes entrantes. Y tú has perdido exactamente 100 de ellas este mes. No respondiste a algunas llamadas entrantes durante varias horas, lo que resultó en numerosas quejas a la línea de soporte y control de calidad. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Tobías, pero tú mismo sabes todo. ¿Qué quieres escuchar de mí? Lucrecia me llama a menudo para discutir las ganancias. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ganancias? ¿Tienes alguna idea de lo que hace el jefe de contabilidad? Deja de mentir y tergiversar las cosas. En realidad tenía un entendimiento bastante mediocre de lo que hacía el jefe de contabilidad y cuáles eran sus responsabilidades, al igual que el departamento de contabilidad en su totalidad. Ni siquiera sabía en qué se especializaba su esposa Teodora. Dejó escapar lo primero que se le vino a la mente y fue un terrible error. ¿Escribirás tu renuncia tú mismo o procederemos con el despido? Tobías miró severamente al desanimado Rodrigo. ¿Qué? ¿Qué despido? ¿De qué estás hablando? Rodrigo no podía creer lo que oía. Bueno, bien, solo múltame como lo haces con otros empleados que no están en sus puestos de trabajo. Pero despedirme, no he hecho nada malo, Tobías. Incluso si deducimos tu salario de los últimos 6 meses, no cubrirá ni siquiera el 5% de las pérdidas que has causado a la empresa. Escribe tu renuncia. Si lo haces tú mismo, al menos no tendrás una marca de deshonra en tu historial laboral. Podrás encontrar alguna pequeña empresa para trabajar, pero no te atrevas a venir a mí a solicitar recomendaciones para un nuevo trabajo. Rodrigo se dio cuenta de que no tenía otra opción. Todo esto es por culpa de Lucrecia, pensó para sí mismo. Decidió echarme la culpa. Decidió echarme no solo de su vida, sino también privarme por completo de mi trabajo. En la capital, en las pequeñas empresas, todos los salarios se pagaban bajo la mesa. Y si pagaban algo, apenas era suficiente. No había beneficios sociales, licencias por enfermedad o vacaciones, y la mayoría de los salarios eran risibles. Sabía que encontrar un trabajo en una gran empresa era poco probable. Casi en todas partes requerían recomendaciones del empleador anterior, especialmente en un campo tan especializado. Puedes recoger tu hoja de vida en el Departamento de Recursos Humanos después del almuerzo, dijo Tobías firmando la carta de renuncia. Honestamente nunca esperé eso de ti. Si no fuera por Teodora te hubiera despedido hace mucho tiempo. Y sin su respaldo nunca te habría contratado en primer lugar. Tu currículum era débil y tu experiencia laboral también, pero ella insistió tanto que pensé que serías una persona decente. Pero lamentablemente, adiós, Rodrigo. No podía creer que ella lo hubiera traicionado. Ella no quería que estuviéramos juntos, pero ¿por qué actuó así? No estaba imponiéndome. Llegué tarde por la noche, sí, queriendo mudarme con ella, pero ¿qué tiene de malo eso si ella misma habló de eso muchas veces, preguntando sobre divorciarme de mi esposa? Pensó en su camino al hotel. Volver con Teodora sería una tontería y probablemente no se recuperaría rápidamente después de todo lo que había sucedido. Rodrigo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar las dificultades que no había enfrentado en muchos años.
Tenía un buen techo sobre su cabeza, una esposa con un salario decente y comodidad, ganaba lo suficientemente bien, pero nunca ahorraba nada. Creía que si no se había convertido en millonario no tenía sentido ahorrar dinero. De todos modos se gastaría en esto y aquello, y eso es exactamente lo que sucedió. «No he estado en mi ciudad natal en mucho tiempo», reflexionó Rodrigo acostado en la habitación del hotel. «Es hora de visitar a mi madre y a mi hermana». Abrió el sitio web, revisó los boletos y encontró uno para partir a las 3 de la tarde. A las 7:30 ya estaba allí. «Fernanda, soy tu hermano. ¿No te alegras de verme? ¿Dónde está mamá?», dijo Rodrigo desde la puerta cuando su hermana abrió la puerta del apartamento. «¿Me vas a mantener en el pasillo o qué? ¡Quítate!». Una mujer mayor salió de la habitación. «Rodrigo está aquí. Hace unos 5 años no nos visita». Le dio la bienvenida a Eugenia, su madre. «Hola mamá, estoy aquí de vacaciones», respondió Rodrigo mientras se dirigía a su habitación para desempacar sus cosas. «Pasa, vamos a tomar café. Puedes contarnos sobre tu vida y Teodora», dijo Eugenia con calidez. Su madre se alegró sinceramente de verlo, pero su hermana Tina lo miró con reproche. Ella sabía qué tipo de persona era, pero su madre siempre se compadecía de él, aunque a Tina no le quedaban sentimientos familiares hacia él y no estaba contenta de verlo sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlo. Por otro lado, ahora Teodora dialogaba con su madre, Tina. «Mamá, veamos la situación de manera realista. No podemos vender el apartamento tan rápido», trató de explicarle Teodora sus pensamientos a Tina. «Necesitamos encontrar el dinero de otro lugar o ponernos en la lista de espera de un donante nacional. No podemos permitirnos esta suma. No tenemos manera de obtenerla. Así que tendremos que esperar hasta que aparezca un donante nacional adecuado y luego pagar de inmediato la cirugía para no quedarnos atrás». La condición de Teodora empeoró drásticamente hace una semana. Había estado en el hospital bajo observación de los médicos durante 2 semanas. Tina la visitaba todos los días y trataba de encontrar el dinero con la esperanza de darle la oportunidad de someterse a la cirugía con un donante del extranjero. Los médicos ya no daban ningún pronóstico esperanzador. Si acaso las posibilidades disminuían cada día, Teodora se estaba debilitando. La mayor parte del tiempo solo dormía, despertándose solo para comer, pero a veces ni siquiera tenía apetito para eso. Todavía no había noticias del banco de donantes. El médico advirtió que el registro era pequeño, el número de nuevos donantes no solo estaba limitado, sino que tampoco todos ellos serían adecuados. En lo más profundo de su ser, Teodora se aferraba a la esperanza, pero con cada día que pasaba parecía más una ilusión. Es difícil admitir ante uno mismo que está condenado. Quizás sea lo más difícil a lo que una persona puede enfrentarse. Rodrigo nunca llamó una sola vez ni siquiera para preguntar por su bienestar. Teodora estaba segura de que él regresaría, ya que no tenía a dónde ir en la capital y no podía simplemente borrar 20 años de su vida. Esperaba que sus palabras sobre las ollas y el apartamento fueran dichas impulsivamente, que en realidad no lo pensaba así, que solo estaba herido de que después de tantos años aún no podía construir una carrera exitosa. Él quería garantías y ella podía entender eso. Teodora sentía lástima por su esposo y él simplemente desapareció olvidándose de ella y de los años que pasaron juntos. Todavía era considerado su pariente más cercano por ley, pero en realidad ya no era nadie. Trataba de no pensar en ello, no podía manejarlo. En los últimos días todo se redujo a esperar un donante. La enfermedad avanzaba y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. ¿Y si ponemos el apartamento como depósito para un préstamo o lo vendemos y lo compramos nuevamente después? He escuchado sobre eso, sugirió Tina. Mamá, ¿qué depósito de préstamo? ¿Qué recompra? ¿De qué hablas?, respondió Teodora. Como mucho obtendrás el 30% del valor del apartamento. Si encuentras a alguien que lo compre rápidamente, te ofrecerán un precio más bajo. Además, todas estas organizaciones y los llamados inversores están llenos de criminales y tú lo sabes. ¿Quieres meternos en algo así? Pero debemos hacer algo. La mujer no podía calmarse. Quizás deberíamos acudir al banco. Ellos proporcionan préstamos con bienes raíces como garantía. Claro. ¿Y luego cómo lo pagaremos?
No olvides que aunque sigo recibiendo mi salario durante mi licencia por enfermedad, definitivamente no es suficiente para cubrir el préstamo así. Y si el banco acepta otorgar esa suma, será a tasas de intereses muy altas y corto plazo. No, mamá, estas opciones no funcionarán. Necesitamos pensar en algo más, respondió Teodora. Tina la miró asombrada. A pesar de su condición, Teodora aún podía pensar, considerar diferentes opciones, analizar y descartar las elecciones no rentables. Cualquier otra persona en su lugar habría entrado en pánico hace mucho tiempo. Habría tenido un ataque de nervios y solo hablaría del final inevitable. Cualquier persona estaría de acuerdo en renunciar no solo al apartamento, sino a todo lo que tenía en la vida. Pero Teodora lograba pensar incluso en una situación tan compleja, preocupándose no solo por sí misma, sino también por la propiedad de la familia, por lo que su madre y su padre habían trabajado toda su vida. «Toc, toc, ¿puedo entrar?» Un hombre con frutas entró en la habitación. «Teodora, mira, vino Jorge», dijo Tina con alegría. Había estado visitándola con frecuencia desde que se enteró de su enfermedad. Los rumores se propagaron rápidamente en la oficina. Las malas noticias llegaron a su departamento aproximadamente una semana después de que Teodora tomara su licencia por enfermedad. Él quería llamarla el primer día, pero luego pensó que sería inapropiado. Después de todo, ella era una mujer casada, y tanto ella como su esposo probablemente no apreciarían que un desconocido se involucrara en sus vidas a través de su ayuda. Pero cuando Rodrigo fue despedido, Jorge decidió ir al menos a averiguar si necesitaba algo de ayuda financiera. Después de obtener el número de Lucrecia, quien sorprendentemente se lo dio sin contactar a Teodora primero para verificar si era apropiado, la llamó la misma noche. Resultó que Rodrigo no estaba cerca y su salud estaba empeorando gradualmente. Al día siguiente de su conversación, la llevaron al hospital. «Teodora, ¿cómo te sientes? Te traje algunas frutas. No sé, pregúntale al médico si puedes comerlas. No quisiera empeorar las cosas con mis buenas intenciones», dijo Jorge con un toque de genuina preocupación en su voz. «Por cierto, tengo algunas noticias para ti, aunque no estoy seguro si son buenas o malas. Tú decidirás por ti misma». «Dinos, Jorge, ahora mismo necesitamos buenas noticias como el aire que respiramos». Si bien Tina no tenía ninguna simpatía inmediata por Rodrigo, Jorge, por alguna razón, le causó una buena impresión desde el primer momento en que se conocieron. Se habían conocido por poco tiempo, pero Tina ya había dejado en claro que no le importaba que algo se desarrollara entre ellos y Teodora en el futuro. Teodora misma ni siquiera había pensado en eso. Sin duda le estaba agradecida a Jorge por su apoyo y amistad, pero nada más. En el fondo seguía pensando constantemente en Rodrigo. ¿Podría ser verdad que hace 20 años él le propuso matrimonio solo por el apartamento y que había estado viviendo con ella todos estos años solo para evitar regresar a su pequeño pueblo? Estos pensamientos la atormentaban. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto acerca de una persona? Envié cartas a varias fundaciones benéficas explicando nuestra situación urgente y crítica, enfatizando en lo crucial que es para nosotros la oportunidad de someternos a la operación con un donante extranjero. Además, escribí una carta al programa Destinos Humanos Pesados. A menudo ayudan a recaudar fondos para cirugías y tratamientos para pacientes gravemente enfermos, continuó Jorge. «Oh, venga, eso es un engaño. Pagan dinero a la audiencia solo para que vayan al estudio, cuenten historias y aumenten su audiencia. ¿Quieres que nos hagamos tontos con la televisión nacional?» A Tina claramente no le gustaban las sugerencias de Jorge. «En primer lugar, has malinterpretado todo y en segundo lugar estás completamente equivocada. ¿Qué tiene de malo que vayamos a ese programa para salvar a Teodora? Al contrario, podrían ayudarnos a recaudar una cantidad sustancial en poco tiempo. Y por último, Tina, nadie ha respondido aún, nadie ha dicho una oferta y nadie nos ha invitado a ningún lado. Solo necesitamos hacer algo. No puedo quedarme de brazos cruzados», respondió Jorge. «Jorge, muchas gracias por tu apoyo, por estar aquí, por todo. No solo eres una buena persona, eres un verdadero amigo que no nos abandona en momentos difíciles», dijo Teodora mirándolo con gratitud y genuina sinceridad. Su conversación fue interrumpida por la entrada de un médico en la habitación. «Hola, tengo noticias para ustedes. Tina, ven conmigo, necesitamos hablar», dijo Gilberto. La mujer salió de la habitación y siguió al médico. «Hemos recibido una respuesta a nuestra solicitud. Hay un donante en la base de datos extranjera», dijo Gilberto sin preámbulos. «Pero entiendes que no estamos solos en esto.
Hay otras personas que también son elegibles para la operación con este donante. Para reservar al donante para ustedes, necesitan pagar al menos el 20 o 30% del costo total. De esa manera podemos realizar la operación una semana después de que se completen todos los trámites necesarios y se entregue el material del donante a nuestro país. Pero sabes que no tenemos esa cantidad en este momento. Solo tenemos una parte. ¿Qué pasa si pagamos el depósito pero no podemos encontrar los fondos restantes?, preguntó Tina. Entonces tendrían que rechazar la operación y el material del donante será asignado a otro paciente. Tome su decisión, no hay tiempo para dudar, respondió Gilberto. Necesito hablar esto con mi hija, contestó Tina. Ok, te estaré esperando en mi oficina entre 15 y 20 minutos. Trata de tomar una decisión rápida para que podamos confirmar la solicitud y no se adelanten. Los datos se actualizan cada hora y si no hay otro paciente dispuesto a pagar la cantidad total por adelantado, podrían adelantarnos. Tina se sintió aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Por supuesto, tenía que aceptar la oferta. Podría no haber otra oportunidad. En un mes, la cuenta regresiva podría pasar de semanas a días. Teodora, Gilberto tiene buenas noticias para nosotros. Tina regresó apresuradamente a la habitación. Encontraron a un donante con una compatibilidad adecuada en el extranjero. Podemos hacer la cirugía en solo una semana. Podemos pagar a plazos. Tenemos la cantidad necesaria para hacer el depósito, para que la clínica extranjera prepare todos los documentos y para que venga el donante. Pero, ¿y el resto del dinero? ¿De dónde lo sacaremos?, preguntó Teodora sorprendida. No tenemos la cantidad completa. No aparecerá de la nada como por arte de magia. Teodora, ¿entiendes lo que estás diciendo? Parece que estás en un estado de ensueño. Estás acostada aquí en una cama de hospital, duermes la mayor parte del tiempo y tus días están contados. ¿Qué sumas? ¿Qué dinero? ¿En qué estás pensando? Tina se estaba enfadando visiblemente. Si es necesario, puedo poner nuestro apartamento como garantía para un préstamo. Viviremos en uno más pequeño. No es gran cosa. Sí, tal vez perdamos algo de dinero, pero solo tengo una hija, dijo Tina. Yo puedo contribuir con 500,000 adicionales, tengo ahorros, y luego tendremos que encontrar otros $1,500,000 más gastos adicionales que calculé en unos 300,000, dijo Jorge. Tina, ve y dile a Gilberto que estamos de acuerdo, que empiece a redactar los documentos. Teodora quedó sorprendida por el gesto de Jorge. Un completo desconocido, apenas conocido por ella, estaba dispuesto a utilizar sus ahorros para salvarle la vida. Pensó en Rodrigo de nuevo y se sintió triste. Tal vez ni siquiera piensa en mí. No le importa lo que pase, cómo estoy. Si el apartamento estuviera a mi nombre, él estaría aquí todos los días cuidando de mí, pero ahora ni rastro de él, pensó para sí misma. ¿En qué estás pensando?, interrumpió Jorge sus pensamientos. Es increíble. Encontraron un donante. Tendré la operación y me recuperaré. Todo estará bien, respondió ella. Ni yo misma puedo creerlo, para ser honesta. ¿De dónde sacaremos el resto del dinero si no podemos usar el apartamento como garantía para un préstamo? Entonces nadie nos dará un préstamo. Y si ese es el caso, la operación tendrá que ser cancelada. ¿Y luego qué? Bueno, ya lo sabes bien. Escuché los pronósticos de Gilberto y no hay nada reconfortable en eso. Volvió la tristeza a los ojos de Teodora. Ni siquiera estás pensando en las cosas correctas. Solo te enfocas en la tristeza y el pesar. En cambio, piensa en lo bueno, en empezar de nuevo cuando te recuperes. Es una oportunidad tan rara. Algunas personas esperan donantes durante meses y a algunas ni siquiera les llega la oportunidad. Encontraremos el dinero. Te dije que envié cartas a fundaciones benéficas. Hoy enviaré más. Tal vez tengamos suerte de nuevo y alguna fundación acepte iniciar una recaudación urgente. Perdón por interrumpir. Teodora, necesitas firmar los documentos. ¿Los traigo aquí o puedes caminar a mi oficina?, preguntó Gilberto a través de la puerta parcialmente abierta. Puedo caminar a tu oficina. Iré enseguida, respondió Teodora. Los documentos estaban listos. Tina fue al banco para transferir el dinero. Como de costumbre, ella mantenía los fondos no en una cuenta, sino en una caja de seguridad en el banco. Bueno, al menos no tenía que preocuparse porque el banco se negara a entregarle una gran suma de su cuenta con tan poco aviso. Una vez más se felicitó por su previsión. En un momento, siguiendo el consejo de su madre, Teodora comenzó a ahorrar dinero en una cuenta separada. Pensó que cuando su madre se volviera muy mayor y frágil, podría usar ese dinero para cuidarla.
Teodora había ahorrado ese dinero pensando en su madre. Poco sabía ella que el destino daría un giro tan inesperado y sería ella quien necesitaría ayuda. Está bien, Teodora, me iré ahora. Descansa. Definitivamente vendré a verte mañana. Tina y yo nos turnaremos para que ninguno de los dos se canse demasiado, dijo Jorge con una sonrisa. De acuerdo, Jorge, nos vemos luego. Gracias de nuevo por tu apoyo y amistad, respondió Teodora. Cuando llegó a casa, Jorge notó varias llamadas perdidas. El metro era una zona sin señal, así que devolvió rápidamente las llamadas a los números desconocidos. ¡Buen día! ¡Aplicaste! Una voz de mujer joven vino del otro lado de la línea. Era la llamada que había estado esperando y anhelando. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Mi nombre es Marina. Aplicaste a nuestra fundación benéfica Victoria Juntos para recaudar fondos para la cirugía de trasplante de médula ósea para Teodora Soto, explicó la voz femenina en el teléfono. Estamos listos para organizar una ayuda financiera dirigida una vez que proporciones los documentos necesarios. Buenas noches. Sí, presenté la solicitud. Muchas gracias. No tienes ni idea de lo que he hecho por nosotros. ¿Qué documentos debo llevar y dónde debo ir?, preguntó Jorge emocionado. Puedes venir mañana entre las 9 a.m. y las 2 de la tarde, Central Alley, edificio 22, oficina 315. La entrada es desde el patio, a través de una gran puerta de hierro. Tendrás el nombre de nuestra fundación benéfica, Victoria Juntos. Por favor, lleva tu transporte, los detalles de tu cuenta bancaria, una tarjeta médica con el sello de la clínica y un diagnóstico listo en ella, explicó Marina. Muchas gracias. Definitivamente estaré allí mañana. No podía creer que sus cartas hubieran dado resultado. Era simplemente increíble. Llamó inmediatamente a Tina y a Teodora. El doctor necesitaba preparar la tarjeta médica para mañana y cuanto antes mejor. Teodora, ¿todavía está Gilberto allí? La voz de Jorge estaba llena de emoción. ¡No lo creerás! La Fundación Benéfica Victoria Juntos está lista para abrir una recaudación de fondos para nosotros. ¡Es un verdadero milagro! Tendremos la cantidad completa para el momento de la operación. Sí, todavía está aquí. Ya le pregunté. Dijo que preparará todo para mañana por la mañana. Ven a las 10. Estoy segura de que ya tendrá todo listo para entonces. Muchas gracias, Jorge, respondió Teodora. De acuerdo, nos vemos mañana. Estaré allí a las 10 en punto. Por primera vez en mucho tiempo había notas alegres en su voz. Creía que todo saldría bien. Había gente amable en el mundo. A las 10 a.m. estaba sentada en la clínica y luego se dirigió directamente a la Fundación Benéfica. Adjuntaron los documentos introductorios al sitio web y los publicaron en todos los grupos de redes sociales. ¿Puedes decirme si ya intentaron recaudar fondos a través de otras fundaciones benéficas o tal vez intentaron reunir dinero a través de las redes sociales de forma independiente?, preguntó el empleado del lugar. No, pensé en comenzar a recaudar fondos por mi cuenta, pero luego decidí que no solo sería demasiado arriesgado, sino también sería poco probable reunir la cantidad requerida en tan poco tiempo. ¿Sabes cuántos estafadores hay por ahí? Confío más en las organizaciones oficiales, respondió Jorge. Hiciste lo correcto. Nos alegra que te hayas comunicado con nosotros. ¿Podrías decirme aproximadamente cuánto tiempo se necesita para reunir esa cantidad? Hemos abierto una recaudación de fondos por $2.5 millones. Es más de lo que inicialmente solicitaste, pero estamos tomando precauciones de esta manera. Quién sabe, Teodora Soto podría necesitar cubrir gastos adicionales relacionados con la operación. Si se necesita financiamiento para la recuperación o rehabilitación, podemos abrir una recaudación de fondos separada para eso. Entiendo, muchas gracias. Y los fondos se transferirán a su cuenta, ¿verdad? Sí, todos los fondos van a la cuenta de la Fundación Benéfica. Todos los días te enviaremos un informe sobre la cantidad recaudada. Una vez que se cierre la recaudación de fondos, transferiremos todo el dinero a los detalles que proporcionaste. Perdón, ¿qué sucede si no es posible reunir la cantidad completa para la fecha especificada? En ese caso, transferiremos los fondos que se hayan recaudado. De cualquier manera, podrás utilizarlos según sea necesario. Después de cerrar la recaudación de fondos, publicaremos todos los informes necesarios en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. De acuerdo, entiendo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Jorge. Te enviaremos informes sobre las cantidades recaudadas a tu correo electrónico y a través de notificaciones. Jorge nunca había sido tan feliz. Inmediatamente después de salir, se dirigió de regreso al hospital para ver a Teodora. Quería contarle todo en persona. Mientras salía del metro, su teléfono sonó. «Buen día, ¿es Jorge?»
Esta vez una voz masculina y severa sonó del otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «Mi nombre es Arturo. Soy el director del programa Estos Pesados Destinos Humanos. Nos escribiste una carta. Nos gustaría invitarte a ti y a tu amiga a participar en nuestra transmisión en vivo». «Ok, ¿sabes? Ya hemos hecho arreglos con una fundación benéfica para recaudar fondos para Teodora, la mujer que necesita urgentemente la operación. Desafortunadamente no puede participar en ningún otro programa en este momento. Está en el hospital preparándose para la cirugía y se siente muy mal». «¿Estás bromeando? ¿Hay alguna posibilidad de recuperación?» «Sí, por supuesto, hay más que una posibilidad. Definitivamente se recuperará, ¿me escuchas? ¡Definitivamente!» ¿Podrías ir solo? A nuestros espectadores les interesa mucho escuchar la historia de esta valiente mujer, incluso si no es de su boca. Teodora podría convertirse en un ejemplo para miles de mujeres de todo el país. ¿Sabes? Necesito hablar esto con Teodora. Ahora creo que sería más apropiado hacerlo así. Sí, por supuesto. Llámame de vuelta al número que apareció en tu llamada entrante. El número de extensión es 3315. De acuerdo. Adiós. Gracias. Esta llamada ya no era de vital importancia. Lo más importante estaba hecho. Había arreglado todo con la fundación benéfica. La popularidad televisiva no era crucial en esta situación, pero cuando llegó al hospital todavía le preguntó a Teodora qué pensaba al respecto. «Sabes, Jorge, a mí no me importa en absoluto. Mi mamá es escéptica acerca de esos programas, pero yo por el contrario los apoyo. Si eligieron tu carta entre cientos de miles, entonces por supuesto deberías ir. Puedes hablar abiertamente de todo allí, lo apruebo. Tal vez mi historia realmente inspire a alguien. Si la cirugía tiene éxito y logro sobrevivir, entonces iré a su programa yo misma si me invitan. Quería preguntar, ¿cómo va tu trabajo? ¿Sigues viniendo a verme todo el tiempo? ¿Podrían despedirte? Tomé una licencia no remunerada. Oye, ¿qué diferencia hay? Que me despidan si quieren. No es como si fuera mi primer trabajo. Por supuesto, sería desagradable si hay una nota de despido en mi hoja de empleo justo después del periodo de prueba. Solo comencé a trabajar allí hace 4 meses, pero no es crítico. Tengo mucha experiencia. Encontraré otro trabajo si es necesario. Ahora lo más importante eres tú y tu salud». El estado de ánimo de Teodora mejoraba con cada día que pasaba. Parecía haber comenzado a tener esperanzas de algo mejor y más brillante en su vida. Algo que no había tenido durante muchos años. Y no se trataba solo de su salud. La semana pasó volando como un solo momento. La fundación benéfica logró recaudar no solo la cantidad requerida para el segundo pago de la operación, sino incluso más. Después de que Jorge apareció en el programa de televisión, los espectadores compasivos también enviaron dinero a la cuenta de la fundación. Estos fondos se guardarían para la recuperación o en caso de que se necesitara otra operación. Jorge y Tina llegaron temprano en la mañana al hospital. La operación estaba programada para las 3 de la tarde, así que tenían tiempo para ver a Teodora. «Mamá, ¿por qué estás tan preocupada? No es una cirugía complicada con puntos y largo periodo de recuperación. Solo son 2 horas, luego descansaré y al día siguiente podré caminar, comer y hablar por mí misma. Todo será como antes, excepto que me sentiré mejor que en los últimos días», dijo Teodora a Tina. Realmente no tenía miedo en absoluto, eso era cierto. ¿De qué tenía que preocuparse? Los últimos días eran un recuerdo lejano para ella. Dolores de cabeza constantes y sueño. A veces ni siquiera podía despertarse para comer. Se sentía tan débil. La quimioterapia había afectado negativamente su condición. Teodora realmente quería que todo esto terminara lo antes posible. «Pero, ¿qué pasa con todo un año de recuperación? ¿Y si la médula ósea del donante no se adapta? Tendremos que hacer otra operación». Tina no podía calmarse. Había estado muy ansiosa toda la semana y ese sentimiento no había desaparecido. «Mamá, ¿por qué pensar lo peor? Deberíamos concentrarnos en lo bueno. Gilberto vigilará mi condición. Si algo sale mal, habrá otra operación. Así es la vida. No se puede hacer nada al respecto», tranquilizó Teodora a Tina. «Tus palabras son como una oración, Teodora. Perdón si intervengo en su conversación», comenzó Jorge. «Tina, ¿por qué estás realmente tan preocupada? Parece que Teodora tenía razón cuando dijo que no deberíamos venir hoy». «¿Por qué no debería preocuparme? Hemos hecho tanto esfuerzo. ¿Y si todo es en vano? ¿Y si...?» La mujer continuó compartiendo sus ansiedades. «Tina, ¿puedo hablar a solas con Teodora?», preguntó Jorge. «¿Me estás echando?». La mujer se veía ofendida. Está bien. Esperaré en el pasillo».
Decidió decirlo ahora sin esperar a que terminara la operación. Jorge ya había tomado su decisión hace mucho tiempo. Teodora, quería decirte, cuando todo esto termine, cuando te recuperes y comiences una nueva vida, ¿considerarías casarte conmigo? No estoy insistiendo ni esperando una respuesta inmediata de tu parte, solo si alguna vez respondes a mis sentimientos con afecto mutuo, la verdad seré muy feliz. Sacó un anillo del bolsillo de su pantalón y se lo ofreció. Teodora entendió que tarde o temprano su relación pasaría de ser amigos a algo más significativo, pero no esperaba que sucediera tan rápido. No sabía qué decir. Todo en su vida estaba sucediendo demasiado rápido y ya estaba completamente confundida acerca de sus sentimientos. Recuerda, dije que no espero una respuesta en este momento. No espero ninguna decisión apresurada. Si algún día te das cuenta de que me necesitas, sabes que te amo y te esperaré el tiempo que sea necesario, 1 año, 2 o incluso más. Solo quiero que lo sepas y durante tu recuperación estaré a tu lado. Lo siento, pero es hora de que nos preparemos para la cirugía. Gilberto entró en la habitación sin golpear. Jorge y Tina ni siquiera se dieron cuenta de que habían estado hablando durante casi 1 hora. Por favor, deben salir de la habitación. Sí, por supuesto, me voy. Jorge se levantó de la silla y se dirigió hacia la salida. Buena suerte, Teodora. Gilberto, ¿podemos hablar contigo un momento? Tina y yo tenemos algunas preguntas para ti. Todas las preguntas y discusiones pueden esperar. Teodora necesita descansar después de la cirugía. Pueden visitarla mañana y podemos discutir cualquier cosa que les interese en ese momento. Jorge y Tina dejaron la clínica y se dirigieron a casa. Solo tenían que pasar por ese día. No había nada que pudieran hacer. Cuando Jorge entró en la habitación, Teodora todavía estaba dormida. Decidió no despertarla. Era difícil imaginar por lo que había pasado ayer. Tina y yo estamos constantemente pensando en nosotros mismos, nuestras preocupaciones y ansiedades, y por alguna razón nunca pensamos realmente en lo que ella siente. No en términos de bienestar físico, sino en lo más profundo de su ser. Pensó para sí mismo. Quería escuchar la verdad de Gilberto y nada más que la verdad. Normalmente los médicos no cuentan todo a las madres y parientes cercanos para evitar el pánico prematuro, pero él necesitaba saber todo tal y como era. Gilberto, ¿puedo entrar? Jorge abrió parcialmente la puerta. Te dije ayer que realmente necesito discutir la condición de Teodora contigo. Quiero que me digas la verdad, exactamente cómo es, sin maquillarla. Adelante, por favor, siéntate. Gilberto le hizo señas para que se sentara. Soy médico y contar la verdad es mi deber directo e inmediato. No tengo intención de ocultarte nada, ni siquiera consideraré hacerlo. ¿Cómo le fue en la cirugía? ¿Sobrevivirá ella? Debes entender que la médula ósea del donante no es una coincidencia directa, por lo que el éxito de la cirugía no depende únicamente del procedimiento en sí, sino también de la implantación del material del donante. Estaré vigilando la condición de Teodora durante los próximos 3 meses, durante los cuales es probable que permanezca en el hospital. Incluso puede llevar más tiempo. El rechazo del material del donante puede ocurrir incluso después de 6 meses. Necesitamos estar preparados para eso. ¿Y qué sucede entonces? En caso de rechazo tendremos que repetir la operación. Ya tenemos un acuerdo con un donante extranjero. Explicamos la situación cuando estábamos en las primeras etapas de negociación, así que tenemos un donante para una posible operación de reparación. En este caso, solo necesitaríamos proporcionar los fondos necesarios. La cirugía de reparación costará aproximadamente lo mismo, pero no especulemos y mucho menos esperemos lo peor. Deberíamos esperar lo mejor. He hecho todo lo que he podido. Eso es exactamente lo que quería escuchar de ti. Dime, ¿podemos visitar a Teodora como antes? Sí, por supuesto. Pero en los primeros días después de la cirugía es mejor limitar las visitas. Ella necesita descanso y tranquilidad. Jorge se sintió aliviado. Las palabras de Gilberto le dieron esperanza. Ahora estaba seguro de que Teodora viviría. Eso era lo más importante. ¿Ya despertaste?, preguntó Jorge en voz baja al entrar en la habitación. Sí, estoy despierta, respondió Teodora con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿sabes? No mal. Lo único es que me siento débil, por supuesto. Pero Gilberto dijo que es normal. Necesito dormir más y descansar. Sí, tiene toda la razón. No me quedaré mucho tiempo. Vendré a verte todos los días.
Tobías Rey llamó, me pidió que termine urgentemente mi permiso y vaya a hablar con él. Probablemente esté planeando despedirme. ¿Por qué crees eso? Solo has estado fuera 2 semanas y le informaste y presentaste la documentación. Todo es oficial. Por otro lado, Lucrecia probablemente me despedirá. No esperará 1 año hasta que regrese al trabajo. Todo su departamento se vendría abajo. ¿Ya has hablado con ella? ¿Qué? ¿Cuándo? No he tenido tiempo para eso. De todos modos necesito descansar, me duele la cabeza y todo está borroso ante mis ojos. Cuando hables con Tobías, por favor, llámame, ¿vale? Claro, lo haré. Me voy. Jorge no esperaba esta reacción de Tobías. Resultó que él sabía todo sobre la situación de Teodora y cómo Rodrigo la había tratado tan injustamente. ¿Cómo se enteraban de todo en la oficina tan rápido? Es como si la gente viniera aquí no a trabajar, sino a tomar café y chismear, pensó para sí mismo con una sonrisa escuchando el tono comprensivo de su jefe. Tobías no lo despidió. Al contrario, le ofreció la solución óptima que Jorge ya estaba considerando, pero no se había atrevido a pedir. Los gerentes podían trabajar en un horario rotativo, aunque con la mitad del salario, pero con seguridad laboral. 2 días de trabajo, 2 días para visitar a Teodora y cuidarla. En los 2 días restantes, Tina podría visitarla. Era difícil encontrar algo mejor en esta situación. Lucrecia tampoco recurrió a la crueldad. 1 semana después de la cirugía, ella misma se puso en contacto con Teodora y le ofreció la opción de trabajar de forma remota después del periodo principal de rehabilitación. En solo 3 meses, Teodora podría regresar al trabajo. ¿Ves? Ya estabas preocupado diciendo, me despedirá. Tobías es una persona decente, entiende todo. Como puedes ver, nuestro equipo no abandonó a empleados honestos y leales en tiempos de necesidad. Sonrió Teodora. Gracias por venir. Parece que no tienes días libres. Quizá deberías tomar un descanso. No estoy cansado. Escucha, hay algo que quería preguntar. Se detuvo porque no sabía cómo decirlo. Bueno, sigue. ¿Qué es? ¿Qué harás con Rodrigo? Después de la rehabilitación, definitivamente debería presentar la solicitud de divorcio para evitar trámites innecesarios más adelante. Y después de todo por lo que he pasado, me he dado cuenta de que quiero ser libre. ¿Podemos hacerlo de forma remota?, me pregunto. No tenemos hijos y tampoco hay reclamos de bienes. Deberíamos divorciarnos. Lo averiguaré. En realidad, solo estaba preguntando si él regresa y te pide perdón. No, él tuvo la oportunidad. Nunca la tomó. Ahora no estoy lista para perdonarlo. Solo dime honestamente, ¿sabías de su aventura con Lucrecia? Quiero decir, todos en la oficina lo sabían. ¿No te diste cuenta? Honestamente, lo sospechaba. De hecho, no solo lo sospechaba, sino que entendía que era cierto, pero decidí no prestarle mucha atención. Después de todo, llevamos muchos años juntos. Todos los hombres se engañan. ¿Qué hace que el mío sea diferente? Aunque normalmente las amantes son más jóvenes, pero él debe ser un tipo especial, o tal vez estaba contando con algunos privilegios. No sé, ya no es mi preocupación. Ella había decidido que la soledad sería la mejor opción para ella, al menos por el momento. Jorge lo entendió sin palabras. Estaba dispuesto a esperar. Estaba seguro de que con el tiempo ella superaría todo lo que le había sucedido y luego tal vez podrían ser felices juntos. Pasaron 4 años. ¿Borracho otra vez? No hay esperanza para ti. Llevaste a nuestra madre a la tumba y ahora estás siguiendo el mismo camino, gritó Fernanda a Rodrigo. ¿Cuándo empezarás a vivir normalmente? Tan pronto como regresaste de la capital, todo empezó de nuevo. Te he aguantado durante 4 años. Mamá falleció hace 6 meses. ¿Qué persona era ella? Rodrigo tropezó en el pasillo con otra botella. De todos modos, Fernanda, prepara la cena. Iré a ver la televisión un rato. Estoy cansado. ¿Cansado, verdad? ¿Cansado de tu alcoholismo y juergas? ¿Es de eso que estás cansado? Te has agotado, pobrecito. Durante 4 años, Rodrigo había estado desempleado, viviendo del dinero de su madre y su hermana y sobreviviendo con trabajos ocasionales, solo para tener lo suficiente para el alcohol. Buenas noches, queridos televidentes. Este es el programa Destinos Humanos Difíciles en el Aire y yo soy su presentador, Andrés. Una voz fuerte del locutor resonó desde la habitación. ¿No pueden mostrar alguna serie en su lugar? Probablemente solo mostrarán familias con problemas y recaudarán dinero para niños pobres.
pensó Rodrigo para sí mismo, pero ya no tenía energía para cambiar de canal. Bueno, veamos esa tontería. Supongo que tengo que socializar de alguna manera. Hace 4 años, Jorge de la capital se acercó a nuestro programa. Continuó el presentador. Nos contó la historia de su amiga que inspiró a miles de nuestros espectadores a luchar contra la oncología. Nuestros espectadores también participaron en la recaudación de fondos que se utilizaron para la rehabilitación de Teodora después de una cirugía de trasplante de médula ósea. Ahora no solo está completamente sana, sino que su vida ha cambiado drásticamente. ¿Podrías contarnos cómo pasaste por esta etapa más difícil y lograste superar la enfermedad? ¿Y qué más ha sucedido en tu vida? Sabes, dicen que la vida termina a los 40, pero yo puedo decirte algo completamente diferente. La vida solo comienza a los 40 y yo soy un ejemplo perfecto de eso. El rostro de Teodora se iluminó con una sonrisa. Veo que no viniste sola al estudio hoy. Estás acompañada no solo por tu amado esposo, sino también por tu adorable hija. Continuó diciendo el presentador. Sí, ves, en los últimos años, tantas maravillas han ocurrido en mi vida que ni siquiera puedo recordar esa vida pasada con la leucemia. La cirugía, los largos 8 meses de recuperación y la traición. Teodora continuó su historia. Cuando el médico finalmente dijo que la médula ósea del donante se había injertado con éxito, estaba en la cima de la felicidad, y lo mismo mi mamá y Jorge. Significaba que viviría. Pero un año después de todo eso, otro milagro ocurrió en mi vida. Bueno, aquí está, justo frente a ustedes. Mi hija, Nora, es un verdadero milagro. Aún es pequeña, pero crecerá pronto. Este es tu primer hijo, ¿verdad? ¿No tuviste miedo de decidirlo, considerarlo a tu edad madura y tu estado de salud? El médico dijo que la leucemia, incluso si no se hubiera sometido a una cirugía en ese momento, no habría afectado al bebé. Podría haber dado a luz incluso con esa condición, pero afortunadamente quedé embarazada cuando ya estaba sana. Sí, Nora fue una niña muy deseada y esperada. En los 20 años que viví con mi ex esposo, desafortunadamente no pude ser madre, pero realmente quería hacerlo. ¿Mencionaste la traición? ¿Te referías a tu ex esposo? Según sé, él te dejó tan pronto como se enteró de la enfermedad, y después de algún tiempo se divorciaron oficialmente. ¿Cómo son sus relaciones ahora? Sí, lo dijiste correctamente. Vivimos juntos durante 20 años. Nos casamos en nuestros días de universidad. Mi mamá nos proporcionó un apartamento de 2 habitaciones cuando nos mudamos. Resultó que él se quedó conmigo todos esos años por el apartamento. Incluso lo ayudé con sus cuestiones laborales, pero en cuanto surgieron dificultades, él se fue. Pero todo eso ya es pasado. ¿Por qué deberíamos revolverlo? No tengo arrepentimientos, ahora soy absolutamente feliz. Y lo más importante, en el pasado trabajabas como contadora principal y ahora tienes una red de tiendas de ropa hecha a mano. ¿Cómo sucedió eso? Sabes, mientras estuve acostada en el hospital durante 3 meses, no pude trabajar en absoluto. Tuve un permiso de enfermedad en ese momento, pero a veces me aburría tanto que le pedía a Jorge que me trajera agujas de tejer e hilo. Empecé a tejer calcetines, gorros, guantes y cosas sencillas así. Luego, cuando seguí trabajando desde casa, no pude abandonar mi pasatiempo. También comencé a coser ropa. Jorge sugirió hacer algunos artículos personalizados, anunciarlos en internet y venderlos a través de un sitio web. Pensé, ¿por qué no? Por supuesto, después de un tiempo no pude manejarlo sola. Los pedidos seguían aumentando y no podía hacerlo todo, así que contraté personas. La mayoría de ellas son mamás en licencia de maternidad que cosen ropa de buena calidad en su tiempo libre y se la compro a ellas. También hay sastres profesionales. Ahora tenemos un equipo bastante grande. Comenzamos a hacernos populares en internet y luego abrimos varias tiendas físicas. Es ambicioso llamarlo una red, pero ahora tenemos 5 tiendas en la capital y espero que sigamos creciendo. Una enfermedad mortal, una cirugía, la traición de tu esposo, un nuevo amor, iniciar un negocio, tener una hija y todo eso en solo 4 años, Teodora. ¿Cómo logras hacer todo esto? Es cierto, ¿cómo logro hacer todo esto? A veces me hago la misma pregunta. No hay ningún secreto realmente, simplemente aprendí a establecer prioridades y siempre hacer lo que realmente me importa desechando lo que no necesito. ¡Wow! ¿Qué te gustaría decirle a nuestros espectadores como mensaje de despedida? Nunca te rindas.
Cree en ti mismo y recuerda que siempre es más oscuro justo antes de amanecer. Si crees que esto es lo peor que te ha pasado en la vida, tal vez te equivoques y en realidad sea lo mejor que has estado esperando todo este tiempo. Lo superarás. ¡Teodora! ¡Mírala!, pensó Rodrigo para sí mismo. En ese momento no deseaba otra cosa más que tomar algo pesado y estrellarlo en el televisor. Pero estaba demasiado borracho y se quedó dormido frente al televisor. Varias semanas después, Fernanda arregló la herencia y 2 meses después vendió el apartamento y utilizó parte del dinero para comprarle una habitación a su hermano. No podía dejarlo en la calle. Después de todo, todavía era su familia. Rodrigo tenía suficientes trabajos ocasionales como para pagar los servicios públicos y comprar comida modesta. Y no necesitaba mucho más que eso. Teodora y Jorge terminaron de construir su gran casa de campo, donde se mudaron del apartamento con la mamá de Teodora y su pequeña hija. Nunca habían imaginado que podrían ser tan felices. Teodora apenas recordaba a Rodrigo. Él y los años pasados con él quedaron para siempre en su pasado. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.